Buenos días, queridos hermanos y amigos. Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad a nuestro Padre Dios, el eterno Creador del cielo y de la tierra, Señor de señores, Rey de reyes, con fidelidad a la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es la que hace sabio al sencillo, la palabra del Señor convierte el alma, la palabra del Señor es la que nos santifica por completo, con fidelidad a la familia de la fe, que es la iglesia, la amada del Señor, y con fidelidad a nuestras familias. Vamos a tener un momento de oración, a pedirle al Señor que bendiga las familias de la iglesia, que bendiga a todos y cada uno de ustedes. Voy a estar mencionando algunos nombres de acuerdo a las peticiones que nos han hecho y a las necesidades planteadas, que el Señor las conoce. Si alguno de ustedes queda por fuera, no quiere decir que no haya orado. Estoy orando al Señor por toda la iglesia. Pero voy a hacer mención de algunos que han pedido oración o que conozco algunas situaciones por las que están pasando. Entonces, oremos a nuestro buen Dios y Padre Celestial. Clamemos a Él por sanidad física, sanidad económica, sanidad emocional y sanidad espiritual. Que en todas las áreas de nuestra vida el bendito y eterno Señor nos bendiga y envíe sobre nosotros bendición y vida eterna, como nos manifiesta en su palabra. Clamemos entonces al Señor. Ora junto conmigo en este momento. Clama al Señor por las diferentes necesidades. Y dale también gracias, porque hay motivos por los cuales agradecerle. A pesar de la situación, podemos agradecerle. Oremos al Padre de la gloria. Soberano Dios, eterno Señor, Creador del cielo y de la tierra, nos encontramos delante de ti en esta hora para presentar, Señor, nuestras necesidades ante tu presencia, para suplicarte que de tu presencia lleguen tiempos de refrigerio a nuestra vida. Clamamos a ti, Señor, en esta hora, pidiéndote, eterno Padre, por la salud de nuestros hermanos, por la salud de sus familiares, por la salud y el bienestar de todos y cada uno de ellos, que tu mano sanadora y divina pase sobre sus cuerpos, trayendo sanidad y vida eterna. También, eterno Dios, por la sanidad económica de nuestra congregación, de los hermanos del Centro para la Excelencia Familiar, también hazlo extensivo a sus familias. Señor, sana nuestra economía. Permite que haya siempre pan en nuestra mesa, vestido para nuestro cuerpo, y el techo para abrigarnos, Señor, sea propio o arrendado, pero provee esto para nosotros. También te glorificamos, eterno Dios, y te suplicamos que sanes emocionalmente nuestra vida, aquellos que se encuentran angustiados, dolidos, afligidos, incluso de pronto desesperados. Eterno Padre, sé trayendo sobre ellos de tu bendición, aumentando su fe y esa confianza y esperanza en ti. Bendíceles, eterno Dios, pero también, eterno Padre, te pedimos sanidad por nuestra vida espiritual. Que seas, oh Dios, alimentándonos con tu palabra, que sea aumentada nuestra fe, que podamos descansar y esperar en ti, Señor, aunque nos parezca difícil, pero que aprendamos a confiar y a depender de tu gracia y de tu amor. Bendice, eterno Dios, la vida de tu iglesia. Permite, eterno Padre, que haya un avivamiento en nuestras vidas, en la vida de nuestras familias, y aquellos que no te conocen de nuestras familias, Señor, tráelos de las tinieblas a tu luz admirable y glorifícate en la vida de ellos. Ahora, Padre, te imploramos en el nombre de Jesús por Jorge Martínez, Claudia y Mateo, que tu bendición sea sobre la vida de esta familia. Igualmente por la familia Pérez, eterno Dios, bendíceles y derrama sobre ellos tu poder, trayendo sanidad y manteniendo, Señor, el descanso de ellos en tu presencia y en tu gran amor. También, eterno Padre, te imploramos en el nombre de Cristo Jesús por la vida de nuestras hermanas en la fe, nuestra hermana Gloria Estela, su hijo Cristian, también por Alcira y Dora, Arrubla, que tu bendición sea sobre ellos, Amanda y Alfredo,
también por Octavio, guárdales en todo tiempo y en todo momento. También te suplicamos, Señor, por la familia Contreras, que seas bendiciendo la vida de Álvaro, la vida de Rosa, la vida de todos sus hijos. Especialmente, Señor, trae una bendición muy especial sobre la vida de Daniela. Te suplicamos también, nuestro buen Dios y Salvador, que bendigas la vida de la familia Jaramillo López. Tu bendición sea sobre ellos. También sobre la familia de Santiago y Melissa. Tu bendición sea sobre ellos, guardándoles en todo momento. Padre, estamos delante de tu presencia en esta hora, suplicándote por la vida de Manuel y de Beatriz. Tu bendición sea sobre ellos, trayendo sanidad a sus cuerpos y bendiciéndoles en el viaje que van a emprender. No olvides, eterno Padre, cubrir con tu poder a nuestros hermanos Rosero, a la familia Caicedo, William, su esposa, sus hijos. Señor, continúa bendiciendo la vida de nuestros hermanos, de nuestra hermana Esperanza, de su mamá, de toda su familia. Padre, delante de tu presencia colocamos la familia Molina, que tu bendición sea sobre todos y cada uno de ellos, guardándoles en todo momento y trayendo de tu paz sobre sus vidas. También, Padre, estamos suplicándote por la familia Arce, Diego, Joana, Sebastián, Juan David. Tu bendición les acompañe. Por la familia Jiménez Escobar, tu bendición esté sobre la vida de Fabio, Jesse, también de Isabel. Gracias, eterno Dios, por la familia Rojas Acevedo. Buen Dios, estamos aquí delante de tu presencia, sabiendo, Señor, que solamente de tu presencia llegan tiempos de refrigerio sobre la vida de la familia Sanabria, Jael, Marta, y también, Señor, sobre la vida de sus hijos y sus nietos. Tu bendición sea sobre ellos, Señor, y también del bisnieto que viene en camino. También, Padre, por las personas que trabajan con ellos, tu bendición sea sobre sus vidas y seas moviéndoles hacia ti en todo tiempo y en todo momento. Nos regocijamos en tu presencia y en tu amor, Señor. Guárdales en todo tiempo, guárdales en todo momento. Solo de tu paz y de tu amor pueden llegar a nosotros tiempos de refrigerio. También extiende tu mano sobre la vida de Luis Rosero. Tu bendición sea sobre él. Allí en Bucaramanga, la familia Galván, también la presentamos delante de ti. Que tú seas bendiciéndoles, Señor, en todo momento. Gracias por la vida de Luz Marina, por su familia, Luz Marina Payares. Gracias, eterno Señor, por todos y cada uno de los que son miembros del Centro para la Excelencia Familiar. Bendice la familia Octavo, bendice la familia Aragón. Tu paz y amor sea en ellos y con ellos, ahora y siempre, en todo tiempo. Te lo imploramos en el nombre de Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Mis amados hermanos, es el momento de tomar tu teléfono, llamar a tus familiares, amigos, conocidos y decirles: oiga, conéctese en santel.info para escuchar de la palabra del Señor el estudio sobre la iglesia. Y también te invitamos a que una vez terminado el estudio bíblico, tengamos un tiempo de alabanza y luego vendrá la predicación de la palabra del Señor, que hoy estaremos en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Trataremos acerca de ese aspecto. Vamos entonces a entrar en lo que es el tema acerca de la iglesia, la naturaleza de la iglesia, nuestra lección número 14. Y hoy veremos las marcas de la iglesia. Las formas de la iglesia siempre están cambiando. Hay varios modelos y estructuras organizativas de lo que son los diferentes grupos eclesiales. Y estos han sido usados con eficacia a través de toda la historia de lo que es la iglesia. Sin embargo, mis amados hermanos, entre la diversidad y las divisiones acerca de las formas, los cristianos han buscado estas marcas permanentes que identifican y unen a la iglesia de Jesucristo, sin importar las circunstancias históricas y organizativas. O sea que hay unas marcas que tiene la iglesia del Señor que son distintivas. Por el año 381 después de Cristo,
en un concilio de la iglesia que se llamó el Concilio de Constantinopla, confirmó la creencia establecida en la iglesia única, santa, católica, me refiero en el sentido de universal, no católica romana, sino católica, o sea, la palabra universal, y apostólica, o sea, iglesia única, santa, universal y apostólica. Estas marcas de la iglesia, unidad, santidad, universalidad y apostolicidad, esas son las marcas de la iglesia. La iglesia de Jesucristo tiene ¿qué? Unidad, santidad, universalidad y apostolicidad. Y nos ayuda entonces esto a reconocer la presencia de la verdadera iglesia, cualquiera sea su forma. Ahora, son características de la iglesia que recibe del Espíritu Santo. Señales que vienen de parte de Dios. Aunque sean reconocidas por el mundo, son actos de fe dentro de la comunidad de creyentes. Son confesiones de fe en la iglesia, tal como es y como será ella misma. Por eso, las marcas de la iglesia son recibidas por la iglesia a través de su relación con Jesucristo. Recuerde, ¿cómo son recibidas las marcas de la iglesia? A través de su relación con Jesucristo. Porque Él dijo en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así que estas marcas posibilitan que el pueblo de Dios entienda su misión y su propósito más claramente. La unidad de la iglesia, mis amados hermanos, no está basada en un sistema organizativo ni elaborado, ni en una unión artificial de sus miembros, sino está basada en ¿qué? La unidad de Cristo. La unidad de la iglesia se deriva de la participación del cuerpo de Cristo. Los miembros del cuerpo de Cristo comparten un lazo en común con todos los demás cristianos, independientemente de su origen, de su raza o ministerio. Dice 1 Corintios 12:25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. O sea, por eso hablamos de ¿qué? La unidad de la iglesia. Pero también la santidad de la iglesia no descansa sobre la santidad de sus miembros. ¿Qué tal que descansara sobre nosotros? Imperfectos. Es que seguimos siendo pecadores, solo que somos pecadores arrepentidos. Por eso la santidad de la iglesia no descansa sobre la santidad de sus miembros, sino en la santidad de Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Dice la palabra del Señor, sino que así como aquel os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos como yo soy santo. La santidad de la iglesia es el resultado de la obra redentora y santificadora de Jesucristo en favor de todos los seres humanos. La universalidad de la iglesia no se encuentra en su presencia mundial. O sea, la iglesia no es universal porque se encuentre en una presencia mundial. Ejemplo, la iglesia católica que está en muchos de los países del mundo. O también incluso nosotros los bautistas, que somos el tercer grupo más grande del mundo, que estamos en más de 150 países. Y al igual que también hay otras congregaciones que tienen mucho alcance internacional. No, la presencia mundial de la iglesia no está en cuántos países podamos estar como congregación, sino en la autoridad sin límite de Cristo. Donde quiera que Cristo reine, allí está la iglesia. Puede que en un determinado país no haya sino un cristiano o 10 cristianos. Caso países musulmanes, etc. Bueno, si hay uno solo, allí donde Cristo está reinando en la vida de esa persona, está el Señor. La marca apostólica de la iglesia tiene sus raíces en la misión de Cristo mismo. El mismo Cristo llamó a los primeros apóstoles y sigue enviando apóstoles, comillas, misioneros. No los apóstoles que se hablan del día de hoy. No,
la raíz de la palabra apóstol es enviado, o sea, estoy hablando de los apóstoles, de los misioneros, de los plantadores de iglesias, de los que llevan y anuncian las buenas nuevas de la paz del evangelio. El Señor dijo: mas no ruego por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Juan 17:20. El mensaje apostólico sigue siendo el fundamento del testimonio contemporáneo de la iglesia. Cristo es la fuente de cada una de las señales distintivas por las cuales se conoce la iglesia. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice: el que comenzó en vosotros la obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea que Cristo sigue trabajando en cada creyente a través del tiempo hasta el final. A través de la fe en Él, en Jesucristo, los creyentes individuales y las congregaciones locales descubren la unidad de la iglesia, la santidad, la universalidad y la apostolicidad. Recuerde, esas son las marcas ¿de qué? De la iglesia. La unidad, la santidad, la universalidad y la apostolicidad. La iglesia se identifica por estas características en su pasado, presente y futuro. Y ellas definen lo que la iglesia fue, es y será siempre. Usted puede encontrar lo que hacía la iglesia del primer siglo en Hechos capítulo 2, versículos 41 al 47 de la palabra. Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47. Y allí va a encontrar ¿qué? Unidad, santidad, universalidad y apostolicidad. Aunque las principales tradiciones cristianas, como la católica, la ortodoxa y la protestante, generalmente han afirmado la importancia de estas cuatro marcas que les estoy mencionando: santidad, universalidad, unidad y apostolicidad. Para definir la naturaleza de la iglesia, entonces, se deben hacer algunas distinciones. Por ejemplo, los católicos romanos han identificado las marcas de la iglesia en el catolicismo institucional, su organización, su doctrina y su jerarquía. Allí está basado, o sea, para ellos la institución es más importante que la palabra de Dios. Para ellos la tradición es más importante que la palabra de Dios. Y para ellos la jerarquía en cabeza del Papa es más importante que la palabra de Dios. En el Concilio Vaticano reconocieron que existe el cristianismo genuino entre hermanos separados, así los llaman a los que no son católicos romanos, hermanos separados, de las comunidades no católicas, claro está. La unidad genuina todavía exige, aunque ellos los llaman hermanos separados, pero exigen el reconocimiento de la primacía de las formas católicas romanas, especialmente la autoridad del Papa. O sea que si no aceptan las tradiciones y la doctrina de ellos y la autoridad del Papa, entonces no los aceptan como salvos o como iglesia del Señor. Los reformadores protestantes o evangélicos, en cambio, ellos proveyeron una interpretación menos institucional y más espiritual de las marcas. Ellos, los protestantes o evangélicos, insistieron en la idea de que la iglesia única, santa, universal y apostólica solo tenía significado cuando estaba enraizada, ¿dónde? En la palabra de Dios y la fe. Sola fe, sola gracia, sola escritura. Cristo estaba presente en la iglesia donde se predicaba la palabra y donde eran correctamente observadas las ordenanzas. Por eso fue el movimiento reformado. O sea, eran unos monjes católicos como Lutero y otros que comenzaron el movimiento reformado, pero lo que buscaban era reformar la iglesia, que se había salido del cauce de la palabra del Señor. Y ellos no buscaban crear una nueva iglesia, sino simplemente que fuera reformada. Pero como no se hizo, entonces quedaron aparte. Lo que ellos buscaban era que fueran observadas correctamente las ordenanzas del Señor. Cuando el catolicismo medieval perdió su fundamento en la palabra de Dios, los reformadores creyeron que ya no tenía las marcas de la verdadera iglesia.
Por eso los reformadores insistieron en la verdadera iglesia, que era una comunión de santos espiritual e invisible y que solo Dios conocía. En esta comunión las marcas de la iglesia estaban completas. En la iglesia terrenal, la iglesia visible, las señales estaban presentes pero incompletas y oscurecidas. ¿Por qué? Por el pecado. Los cristianos trabajan dentro del contexto falible de la iglesia. O sea, creemos que el hombre es falible, no como la iglesia tradicional que dice que el Papa es infalible. No, la iglesia es falible porque está compuesta por personas, por hombres pecadores. El que es infalible es Cristo. Entonces, ellos trabajan en los cristianos dentro del contexto falible de la iglesia en la tierra, en anticipación del cumplimiento del reino por venir. Como dice Primera de Corintios en el capítulo 13, versículos 10 y versículo 12. Pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte, se acabará. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Entonces note lo que está diciendo el apóstol Pablo: cuando venga lo perfecto. Por ahora, la iglesia fue fundada por el Señor, pero los que la componemos somos personas imperfectas, falibles. Las marcas de la iglesia no solo son promesas para el futuro, son también realidades a través de las cuales la iglesia entiende su identidad en el presente. Son las bendiciones que deben ser buscadas por el pueblo de Dios y recordar lo que el Señor dijo, el Señor Jesús, que somos sal y luz de la tierra. Entonces, mis amados hermanos, la iglesia es una. La iglesia de Jesucristo no son varias, la iglesia del Señor es una. Y es una porque Cristo es uno. Recuerde que la iglesia es ¿qué? El cuerpo de Cristo. Y Cristo no tiene varios cuerpos, tiene uno solo. Hay un solo cuerpo de Cristo. Entonces, por lo tanto, hay una iglesia de Cristo. Pablo escribió, el apóstol, un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6 de la palabra del Señor. Más allá de toda diversidad, competencia y fragmentación, la iglesia de Jesucristo debe siempre volver a esa simple confesión. La unidad de la iglesia no es una vana especulación, es una realidad espiritual. Todos los que pertenecen a Cristo somos uno con Él. La unidad de la iglesia es un acto de fe. Significa aceptar un hecho de la vida espiritual. En primer lugar, la unidad de la iglesia está basada en la unidad de Dios y la íntima relación con el Padre y el Hijo. En Juan capítulo 17, en los versículos 20 y 21, el Señor Jesús oró: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Juan 17, versículos 20 y 21. ¿Para qué oró el Señor Jesús? Para que tú y yo seamos uno, como son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La unidad del Padre y el Hijo es la misma unidad que los cristianos deben experimentar con Dios y experimentar entre sí, entre nosotros. Es una unidad construida sobre la intimidad de la relación y de la confianza. En segundo lugar, la unidad de la iglesia no se encuentra en una elaborada unión organizativa. O sea, no es porque la organización nos reúna. Tampoco está en la uniformidad. O sea, unidad no es uniformidad. No es que todos vamos vestidos de lo mismo o nos vistamos igual. Uniformidad es como la que tiene la policía, los bomberos, etc.
No, es unidad, no uniformidad. Si en la unión es la unión espiritual de todas las personas que pertenecen a Dios a través de Jesucristo. La unidad de la iglesia es la unidad de Dios. Cristo no está dividido. Los que están unidos a Él están unidos entre sí. Sin embargo, al mismo tiempo, la unidad no es solo un ideal espiritual. Tampoco es un ideal abstracto, de que los cristianos hablan mucho sobre la unidad mientras sigue la competencia y la fragmentación dentro de esa comunidad de fe. Como en 1 Corintios en el capítulo 3, versículo 4. Yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. O sea, yo los sigo a ellos. No, allí están actuando como la gente del mundo, dice el apóstol Pablo. La unidad de la iglesia exige el reconocimiento de que somos uno en Cristo y la buena voluntad para actuar en base a esa realidad. En lugar de comenzar con nuestras diferencias, comenzamos con Cristo. Somos personas diferentes, venimos de lugares diferentes, con costumbres diferentes, con estilos diferentes, con ideales diferentes, con sueños diferentes. Pero no comenzamos por nuestras diferencias. Comenzamos con Cristo, nuestro único Señor, que es la fuente de toda unidad. La unidad en Cristo es un misterio que nosotros aceptamos por fe. Por eso terminamos siendo hermanos, siendo la familia de la fe. Y entonces debemos buscar y demostrar el cuidado mutuo y en el servicio. Veamos entonces, hablando de la unidad, hablemos de la unidad en la congregación local. La unidad de la iglesia comienza en la congregación local. En nuestro caso, en el CEF, Centro para la Excelencia Familiar. Allí las señales tangibles de la unidad, la palabra, el bautismo, la cena del Señor y el cuidado mutuo son compartidas. Los miembros de una congregación particular están unidos, no porque pertenecen a la misma institución, ni porque asisten a las mismas reuniones, sino porque pertenecen a Cristo y han elegido reunirse alrededor de su palabra. En el Centro para la Excelencia Familiar nos congregamos, nos reunimos en el nombre de Cristo para estudiar la palabra del Señor y tratar de vivirla durante el resto de la semana. En cada comunión cristiana, los dones del Espíritu se expresan a través de la aceptación, el amor y el servicio. Cada persona, cada miembro debe relacionarse con el otro de tal manera que si un miembro padece, entonces todos los miembros con él padecen, sufren con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. 1 Corintios 12:26. El bautismo, mis amados hermanos, no es solo la entrada a la iglesia como una idea abstracta, sino que es una expresión tangible de la iglesia. Algo evidente en una comunidad particular de creyentes. Por eso, solo en los casos más inusuales se administra el bautismo en privado, aparte de una congregación concreta, como el caso de el etíope en Hechos capítulo 8, versículos 26 al 40, que va por el desierto. Felipe se le arrima, le comparte y él dice: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y Felipe le dice: si crees de todo corazón, bien puedes. Y él dijo: creo que Jesucristo es el Señor, y fue bautizado. Pero el bautismo, por lo general, siempre lo practicamos delante de la congregación, delante de otras personas, porque es un testimonio vivo de que esa persona que se está bautizando se identifica con Cristo en su muerte y en su resurrección. Muere al pecado, sale a una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, la congregación específica es un símbolo
de aquella familia a la que hemos nacido, la familia de la fe. Es una expresión directa de nuestra unidad con Cristo y entre nosotros. La unidad de la iglesia local es una demostración de la unidad de todo el pueblo de Dios. Una unidad en que las personas voluntariamente sacrifican algo de su libertad individual por la libertad de una vida juntos. Los cristianos que pertenecen a la misma congregación no necesitan, de hecho, no pueden, estar de acuerdo en todas las cosas. O sea, no estamos de acuerdo en todas las cosas. Hay unas cosas en que estamos en desacuerdo con los otros hermanos. Pero por cierto, la verdadera unidad no se encuentra en el control estricto, sino en la voluntad de experimentar la koinonía, o sea, la comunión y comunidad, a través de la adoración, la misión y la preocupación mutua. En este sentido, queridos hermanos, la unidad involucra un compromiso con la congregación local en tiempo de éxito y también de fracaso, de celebración y de crisis. Uno de los problemas más grandes con el pluralismo y la diversidad del protestantismo es la tendencia hacia la división que socava la unidad de la congregación local. El cristianismo muchas veces parece ser una comunión de turistas de iglesia, que fácilmente emigra de una congregación a otra a la más mínima señal de dificultades, de desunión o de desacuerdo. O simplemente, no, es que ya no me gusta esta iglesia y me voy para otra. Y esto crea una especie de narcisismo eclesiástico evidente en aquellos que permanecen en una congregación mientras me alimenta, me cuida, mientras lo que hace me gusta, pero con poca preocupación por ministrar a través de la iglesia en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Estos exigen la gratificación inmediata a sus necesidades espirituales y personales. Si no, entonces se van. A veces la división de comunicación local parece inevitable, pero es cierto que la unidad de la comunidad local de fe, la iglesia, debe sacrificarse no solo como el último recurso. No, nuestro compromiso con la unidad de la iglesia involucra la voluntad de alimentar y de servir a los demás, y no simplemente esperar ser alimentados y servidos nosotros mismos. Debemos, dice la palabra del Señor, que no mirando por lo suyo propio, sino por lo de los demás. Que haya en nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pero no solamente es la unidad de la iglesia local, hablemos de la unidad de toda la iglesia. La unidad local se extiende a toda la iglesia. Por fe, estamos unidos con aquellos de tantas culturas, tradiciones y doctrinas que confiesan que Jesucristo es el Señor. Hay cantidad de congregaciones locales en todo el mundo y comparten una solidaridad de propósito y misión en Cristo. Las iglesias locales deben aprender a compartir con la ayuda mutua y el estímulo. Ninguna congregación es tan grande o espiritualmente independiente como para abandonar a las demás. Las iglesias necesitan una de otra para la oración y la adoración, para el ministerio y la misión. En otras palabras, mis hermanos, hay otras congregaciones que creen en Jesucristo, que tienen la palabra de Dios como su norma de reglas de fe y prácticas, y son nuestros hermanos en la fe. Procuramos la unidad con otras congregaciones, pero al mismo tiempo también tenemos que tener mantener la honestidad, nuestras diferencias de doctrinas y métodos específicos, porque no creemos lo mismo en cuanto a la palabra. No todas las iglesias son iguales y no todas tienen la Biblia para enseñarla con verdad, aunque tienen la Biblia, pero ponen sobre la Biblia otro tipo de cosas o tienen unas interpretaciones diferentes. No todos los grupos que no son católicos son sana doctrina.
O sea, hay que tener cuidado, porque el hecho de que tengan Biblia, de que canten los mismos coros que cantamos, no quiere decir que su doctrina sea sana. Y termino en el día de hoy hablando de la diversidad de las iglesias. La unidad de la iglesia puede ser aumentada en lugar de amenazada por la diversidad de las iglesias. A través de su diversidad, las iglesias reflejan la riqueza y la magnitud del Evangelio. Piense, mi amado hermano, en todas las diversas expresiones de adoración que se dan en las iglesias cristianas a través del mundo. En una congregación se canta el Evangelio al son de un órgano de tubos, en otra al sonar de tambores triviales, en otra al ritmo de un grupo de mariachis, en otra al sonido de voces humanas sin acompañamiento. Algunas iglesias adoran con un elaborado ritual, otros en la simplicidad del silencio y otros en una bulliciosa espontaneidad. Ningún estilo de adoración garantiza la presencia de Dios. Todos los que vienen a adorar de la forma que sea, experimentan a Dios de la misma manera, por fe. Debemos tener en cuenta entonces que ninguna congregación o denominación puede encarnar todos los elementos variados del evangelio cristiano al mismo tiempo, claro está. Tampoco es preciso que los cristianos aceptemos una sola forma de adoración o un solo tipo de oración, o una sola forma de ordenar la vida de la iglesia. De hecho, la diversidad de la iglesia ilustra las etapas de fe que caracterizan el peregrinaje de cada cristiano. En distintos momentos de nuestra vida nos pueden ser útiles las distintas formas de la vida de la iglesia, y cada una nos debe ayudar a experimentar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios capítulo 4, versículo 3 de la palabra del Señor. Continuaremos, mis amados hermanos, entonces, el próximo estudio de la palabra del Señor en la lección número 15 de la naturaleza de la iglesia, y continuaremos tratando estos asuntos. Oremos al Señor y pídele al Espíritu Santo que te dirija a entender el propósito que tienes como iglesia, pero sobre todo a que trabajemos por la unidad. La unidad no se da por el hecho de estar juntos o de estar reunidos. La unidad se construye y cada uno de nosotros debe poner su parte. Señor y Dios nuestro, te damos muchas gracias por tu bondad, por tu amor y el cuidado que tienes de nuestras vidas. Guíanos en Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador, y permítenos, Señor, ejecutar tu voluntad, que la busquemos y una vez que la hallemos, la pongamos en práctica. Señor, guárdanos hasta el día de Jesucristo, y tu bendición sea sobre todos y cada uno de los miembros de la familia de la fe, Centro para la Excelencia Familiar, y extiende esa bendición también a sus familiares. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bendiciones, mis amados hermanos, que el Dios de toda gracia y de toda bondad les bendiga hoy, mañana y siempre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.